Algo que mi padre siempre me decía es que debíamos ahorrar para la época de vacas flacas. Y yo siempre me pregunté a qué se refería exactamente con esto. Igual siempre lo obedecí y después de estudiar sobre finanzas personales entendí a qué se refería mi papá y es justamente de lo que te voy a hablar en este video. Como lo prometido es deuda, en este video vamos a hablar sobre cómo podemos crear nuestro fondo de emergencia y algunas opciones donde podríamos guardar este dinero para que no se nos vuelva plata de bolsillo. Primero, hablemos de por qué es importante tener un fondo de emergencia. El fondo de emergencia es la forma más inteligente de prever cualquier dificultad económica en caso de perder nuestra fuente de ingresos o si necesitamos solucionar algún imprevisto. Cuando no tenemos este fondo de emergencia, nos vemos obligados a endeudarnos con tarjetas de crédito o préstamos que por lo general son muy costosos. Aquí quiero decir algo importante y es que la tarjeta de crédito nunca es un fondo de emergencia. Hemos escuchado personas que dicen tener una tarjeta de crédito para usarla en estos casos y este es un gran error. Las tarjetas de crédito tienen unas tasas de interés altísimas y no deberían usarse con este fin. De hecho, esa decisión no te traería paz financiera sino estrés al 100%. Aquí radica la importancia de tener varias fuentes de ingreso para tener más seguridad financiera. De hecho, tenemos un video buenísimo que habla sobre esto y se los dejo por acá. Hoy te voy a enseñar a calcular la cantidad de dinero que necesitas para crear tu fondo de emergencia. Te daré consejos para que puedas ahorrar esa cantidad más fácil y te diré diferentes opciones donde puedes guardar este dinero para que no se te vuelva plata de bolsillo. Empecemos. Entonces, lo primero, ¿cuánto dinero necesitamos? El fondo de emergencia debe tener al menos entre 3 y 6 meses de nuestros gastos mensuales totales. Y si eres muy precavido, podrías tener hasta 12 meses ahorrados. En mi opinión, muchísimo mejor. Pero, ¿cómo sabemos cuánto dinero significa esto? Aquí es donde se vuelve importante tener sí o sí un presupuesto realista. También tenemos un video explicando cómo lo hacemos nosotros y te lo dejo por acá. Cuando tenemos construido este presupuesto con anterioridad, va a ser mucho más fácil tener identificados todos nuestros gastos previamente y la variación de los mismos mes a mes, ya que si bien tenemos unos gastos que son fijos como el arriendo, el servicio, las deudas, hay otros gastos que son variables y para este ejercicio es importante estar familiarizado con esas variaciones y así poder hacer un cálculo más acertado de cuánto dinero en total vamos a necesitar. Cuando tengas esta cuenta, viene la parte más fácil de todo este proceso y es coger ese total y multiplicarlo por la cantidad de meses que quieres provisionar en tu fondo de emergencia. Una vez tienes este valor, es mucho más fácil empezar a pensar qué estrategias existen para recolectar este dinero y como nosotros sabemos que a primera vista vas a pensar que es imposible juntarlo, no te preocupes, te vamos a dar todos los trucos que nos funcionan a nosotros para hacerlo de forma segura y aterrizada. Entonces, ¿qué podemos hacer para ahorrar esta cantidad de dinero sin morir en el intento? Y aquí van nuestros tips. Primero, iniciemos con metas pequeñas que sean más fáciles de alcanzar y que contribuyan a la meta grande. Cuando nos ponemos metas tan ambiciosas, la probabilidad de desanimarnos es muy alta, ya que vemos ese objetivo muy lejano y difícil de lograr. Pero no se desanimen, sí hay formas de hacerlo eficientemente. Por ejemplo, podrías empezar priorizando tu esfuerzo financiero y enfocarte en juntar el primer 10% de la meta total. Esto tiene un impacto psicológico tremendo en nosotros, ya que una vez logramos una pequeña victoria, vamos a sentir que estamos un poquito más cerca de esa meta grande y nos demostraremos que sí lo podemos hacer. La siguiente meta pequeña, después de juntar este primer 10%, es enfocar el 100% de nuestro esfuerzo financiero en completar el primer mes de gastos. Este primer mes de gastos es crucial. Si sucede alguna eventualidad, tendremos cómo cubrir al menos un mes. Entonces vamos por buen camino. Y cuando hablo de esfuerzo financiero, me refiero a que la prioridad debe ser el fondo de emergencia. Tal vez debamos renunciar a gastos no esenciales, como reducir las salidas a restaurantes, gastos en Uber, gastos en cualquier cosa que realmente no necesites. A partir del primer mes, enfócate en el dinero que necesitas para el mes 2. Cuando tengas este dinero, vas por el mes 3 y así sucesivamente, un mes a la vez y poco a poco lo irás logrando. Pero para ahorrar esta cantidad de dinero debemos empezar a implementar estrategias eficientes para que no nos tome esta vida y la siguiente armar nuestro anhelado fondo de emergencia.
Entremos a la segunda parte de este video. ¿Cómo hacemos para ahorrar todo esto? La teoría dice que debemos ahorrar como mínimo el 10% mensual de nuestros ingresos. El problema es que si lo haces así, te vas a demorar 10 meses recolectando solo el primer mes de gastos. Esto quiere decir que en total nos demoramos 5 años ahorrando la provisión de los 6 meses. Es mucho tiempo. En 5 años perfectamente podemos tener cualquier cantidad de imprevistos. Entonces hay que modificar un poco esa estrategia para que funcione a corto plazo. El escenario ideal es ahorrar al menos el 20% de nuestros ingresos mensualmente y reduciremos ese tiempo a la mitad, es decir, tendríamos el total de nuestro fondo de emergencia en 2 años y 6 meses. Y si tenemos más de una fuente de ingresos, podríamos ahorrar hasta el 30% y seguiremos reduciendo este tiempo considerablemente. Pero, ¿cómo vamos a ahorrar el 20% de nuestros ingresos si tal vez en algunas ocasiones solamente alcanzo a ahorrar el 10% y sufriendo? No te preocupes, vamos a aplicar la misma teoría de las pequeñas victorias, pero ahora dirigida al ahorro. Vamos a ir aumentando progresivamente el porcentaje que ahorramos mensualmente. El porcentaje que aumentamos cada mes depende de las prioridades de las que hablábamos anteriormente. Es decir, como nuestra prioridad en la primera fase es recolectar el primer 10%, y después del primer mes de gastos, que es sumamente importante, lo coherente durante esta fase es que vamos a aumentar considerablemente este porcentaje de ahorro lo más cercano al 20%. Cuando logremos esta primera fase podemos reducir de nuevo un poco este porcentaje para darle algo de aire a nuestro presupuesto. Si lograste acomodar ese 20%, lo ideal sería que lo mantuvieras así hasta que se vuelva un hábito. Para lograr este ahorro debemos reducir la mayor cantidad de gastos que no son esenciales y reducir la posibilidad de nuevos gastos. Por ejemplo, uno de estos gastos que es 100% prescindible son todas las plataformas de streaming como HBO, Netflix, Prime, Disney, YouTube, Spotify, membresías de gimnasio que no uses, salidas a restaurantes, salidas a fiestas. Not scared, not scared. Antes de continuar, quiero decirte algo muy importante, y es que si ya le diste 10 vueltas a tu presupuesto y definitivamente no puedes ahorrar todo este porcentaje, ahorra lo que puedas, el 1% o el 5%. Lo importante al final es que seas consistente con este hábito. Míralo como un compromiso con tu futuro y tu seguridad financiera. Pero siempre ten presente que este rubro del ahorro debería ser siempre un gasto esencial dentro de tu presupuesto, sea mucho o sea poco. Habiendo hecho esta aclaración, continuamos. Entonces, digamos que ya empezó a andar nuestro proyecto, me llegó el dinero que mensualmente llega a mi cuenta y necesito apartar mi respectivo porcentaje de ahorro, el que ya estipulé en mi presupuesto, ya que no se puede quedar en mi cuenta de ahorros, o si no, lo más probable es que me lo gaste en cosas que no necesito. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde puedo guardar este dinero? En esta tercera parte te voy a contar qué puedes hacer con este dinero. Lo primero que podríamos pensar es en guardarla en una cuenta de ahorros o en tenerla en efectivo. Ninguna de estas opciones son recomendables, ya que la inflación actúa como un impuesto a nuestros ahorros y este dinero, cuando lo necesitemos, habrá perdido valor. Es mejor opción guardarlo en un CDT. Es un producto seguro en donde puedes dejar tus ahorros. Y ahora, existe una figura que se llama un CDT recargable y se alinea mucho más con lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en este CDT recargable tú puedes ir depositando mes a mes o cuando tengas dinero disponible. En el CDT normal no lo puedes hacer. El siguiente producto es lo que en Colombia se llama una fiducuenta o un fondo de inversión colectiva. Aunque las tasas no son muy altas, ofrecen este mismo beneficio de ir recargando. De hecho, hay algunos bancos que permiten hacer un débito automático de tu cuenta de ahorros y a la fiducuenta para que ni siquiera te des cuenta en qué momento salió este dinero y se reduzca el riesgo de que no lo ahorres. Espero que todo esto que hemos hablado en este video te sirva y puedas aplicarlo. Recuerda que el fondo de emergencia no debería ser algo opcional, debería ser una prioridad para que puedas tener seguridad financiera. Ten en cuenta que hay diferentes productos en donde los puedes guardar y además que puedes ir creándolo paulatinamente. No significa que tienes que dejar de hacer todo lo que haces o gastarte todos los gastos que tienes para poder crearlo, sino que lo vas creando mes a mes. Cuando ya tengas ese hábito creado, ya te vas a enfocar en subir un poco ese porcentaje de ahorro para que puedas llegar a tu meta mucho más rápido. Nos vemos en un próximo video. A seguir aprendiendo.